Hola, bienvenidos a Prueba con Inge Rover. En esta ocasión vamos a analizar el movimiento en un mecanismo de 4 barras. Como pueden ver, aquí tenemos el mecanismo, es la barra OB de 10 pulgadas de longitud que está girando con una velocidad angular de 0.8 radianes sobre segundo en sentido horario, articulada con la barra BA que mide 20 pulgadas de longitud y que en el extremo A tiene articulada una rueda o rodillo que se puede mover sobre esta ranura inclinada 20 grados con respecto a la horizontal. Aquí se puede observar que el punto O está sobre la misma línea vertical que el punto A. Eso hay que tomarlo en cuenta, es una condición del problema. Nos piden calcular cuál es la velocidad que tiene el centro del rodillo A, que sería la velocidad del extremo A de la barra BA, y también nos piden calcular la velocidad del punto medio de la barra BA. Está a la mitad de su longitud. Aquí nos lo indican. Lo que haremos primero es, aquí en el diagrama ya están trazadas las velocidades involucradas para el cálculo. Calculamos inicialmente el ángulo beta, que es el ángulo que forman las dos barras OB y BA entre sí, arco cuyo coseno es cateto adyacente entre hipotenusa respecto al triángulo OBA, 60 grados. El ángulo φ, este ángulo, pues es el complemento de beta, 30 grados. Y aquí estamos trazando, están ya trazadas, la velocidad del centro del rodillo A, que solo es a lo largo de esta ranura. La velocidad de A formando con la horizontal un ángulo de 20 grados. También vamos a usar la velocidad relativa de A vista desde B o de A con respecto a B. Ya está aquí trazada la velocidad relativa, esta otra. Velocidad relativa de A con respecto a B. Y también vamos a usar la velocidad relativa del punto C con respecto al punto B, que también ya sabemos que estas velocidades relativas, las dos, de A con respecto a B y de C con respecto a B, son perpendiculares a la barra BA. Es una condición que tienen. Y aquí se indican los ángulos que se determinan de la velocidad relativa de A con respecto a B con la horizontal, que es el mismo ángulo φ, lo mismo que la velocidad relativa de C con respecto a B. Forma el ángulo φ con la horizontal. Y si hay duda, pues analicen el problema y ahí se puede observar claramente. Bien, aplicamos primero la velocidad de B, que estamos calculando con la velocidad angular de la barra OB por la longitud OB, el radio de B con respecto al centro de rotación de esa barra. 0.8 por 10 nos da una velocidad de este punto B para esta posición, nada más para esta posición, no sabemos si en otra posición varían las condiciones, de 8 pulgadas sobre segundo verticalmente hacia abajo. Ya está trazada ahí esa velocidad. Les decía que vamos a aplicar velocidades relativas. Usamos la velocidad relativa de A con respecto a B, que sumada a la velocidad de B nos da la velocidad de A como vectores, es una suma de vectores. Entonces, lo que hacemos, ya teniendo la ecuación, es trazar esta ecuación en un diagrama, de tal manera que la velocidad de A cumpla con que sea la suma de la velocidad de B más la velocidad relativa de A con respecto a B. Iniciamos con el vector del cual conocemos más datos, que es la velocidad de B, es vertical hacia abajo, de este valor, según este cálculo que habíamos hecho. Y ahí le sumamos la velocidad relativa, que no sabemos su magnitud. Trazamos una línea formando el ángulo φ de 30 grados con la horizontal. Y obviamente esa línea pues no termina ahí, la trazamos primero. No sabemos hasta dónde termina, pero sabemos que este vector sumado con este otro nos va a dar el vector velocidad de A. Y sabemos que la velocidad de A forma 20 grados con la horizontal. Entonces, en el inicio del vector velocidad de B, trazamos una línea que forme 20 grados con la horizontal, por abajo de la horizontal naturalmente. Y donde se corten esta línea que trazamos de la velocidad de A
y la velocidad relativa de con respecto a b, pues ahí termina la formación del triángulo de velocidades. Y aquí comprobamos que la velocidad de a es la suma de la velocidad de b más esta velocidad relativa. Este diagrama cumple con esta ecuación. Aplicamos ley de senos a este triángulo de velocidades. Velocidad de a entre seno de 60 grados igual a velocidad de b, que es 8 unidades de velocidad, entre seno de 30 más 20, 50 grados, y es igual también a la velocidad relativa entre el seno de 70 grados. Aquí estoy llamando a esta primera ecuación que está aquí circulada en negro, ecuación 1, y esta circulada en verde, ecuación 2. De la ecuación 1 despejamos la velocidad de a, resulta esto, haciendo las operaciones la velocidad de a resulta de 9.044 pulgadas sobre segundo, obviamente formando este ángulo de 20 grados con la horizontal. Es uno de los datos, de los resultados a los que estamos llegando, ¿no? Ahora para la velocidad de c, pues vamos a trabajar primero con esta ecuación 2. Despejamos la velocidad de a con respecto a b, velocidad relativa, y nos da este valor de la velocidad relativa de a vista desde b, relativa a b. Bien, tenemos ahí ya el valor de esta velocidad relativa. Teniendo eso, pues además sabemos que la velocidad angular de la barra AB, o BA, como lo estemos llamando, es la velocidad relativa entre estos dos puntos A y B, entre la longitud que hay de A entre A y B, la distancia AB que sabemos que es de 20 pulgadas, y resulta que la velocidad angular es de este valor, 0.49067 radianes sobre segundo. Ahora, ¿cómo sabemos que es en sentido horario? Pues si este punto B se está moviendo hacia abajo y este se está moviendo hacia abajo, pero hacia la izquierda también, pues obviamente eso está girando en sentido horario, y aquí lo indicamos. Aunque no es un dato que nos pidieran, es necesario por este método llegar a este valor. Y con ello calculamos la velocidad relativa del punto C, la magnitud de esta velocidad relativa de C con respecto a B, que es pues la velocidad angular ya calculada de la barra B por la distancia que hay entre los puntos C y B, que es de 10 pulgadas, y nos da el valor de la velocidad relativa de C con respecto a B de 4.9067 unidades de velocidad que estamos manejando, formando 30 grados con la horizontal. Ahora planteamos la ecuación de velocidad relativa entre el punto C y el punto B, y al igual que en este otro caso, trazamos el triángulo correspondiente. Bueno, los datos que conocemos para este problema, para esta parte, es la velocidad relativa. Pues empezamos con la velocidad relativa. Podemos empezar con esta velocidad ya conocida completamente. O podemos empezar con la velocidad de B, que pues también la conocemos. De la velocidad relativa de C con respecto a B conocemos todo, al igual que la velocidad de B. Por eso aquí tienen sus palomitas, son datos completamente conocidos. Ya sé que tracemos primero esta velocidad y de ahí tracemos la velocidad de B. Aquí elegí lo otro. Trazar primero la velocidad de B, al final de esa velocidad de B, la velocidad relativa de C con respecto a B. Y pues estos dos vectores, la suma de estos dos vectores nos da la velocidad de C. Este es el vector resultante. Y pues aplicamos ley de cosenos para encontrar la velocidad de C. Velocidad de C igual a la raíz cuadrada de estos dos lados, la suma de los cuadrados de estos dos lados, de sus longitudes o de sus magnitudes más bien. La velocidad de B, la velocidad relativa de C con respecto a B, menos 2 veces el producto de esos dos lados del triángulo por el coseno del ángulo que forman entre sí, 60 grados. Obtenemos un valor de la magnitud de la velocidad del punto C de este valor 6.987 pulgadas sobre segundo, formando un ángulo desconocido hasta el momento que estoy llamando omega mayúscula con respecto a la horizontal, que aquí es este ángulo. Esta velocidad que sería la velocidad de C, esta que es la velocidad de C, pues no sabemos inicialmente qué ángulo forma con la horizontal, pero como es un punto medio de este cuerpo rígido, AB,
Pues es alguna velocidad intermedia en su dirección entre esta dirección y esta otra, entre la velocidad de B y la velocidad de A. Entonces la ponemos a un ángulo intermedio, no sabemos cuál sea. Lo vamos a calcular. Y para eso usamos este mismo triángulo, aplicamos ley de senos a este triángulo y la velocidad de C entre el seno de 60 grados igual a la velocidad relativa entre el seno del ángulo gamma. Calculamos el ángulo gamma, el arco cuyo seno es velocidad relativa por el seno de 60 grados entre la velocidad de C. Y calculamos que ese ángulo gamma es de 37.46 grados. El ángulo gamma este. Y entonces el complemento es el ángulo omega mayúscula, que es el ángulo que queremos determinar. Por lo tanto, el ángulo omega mayúscula es 90 grados menos el ángulo gamma, 37.46, nos da este valor de ese ángulo. Y segunda conclusión, ya la parte final que se pedía del problema, la velocidad de C, ya en tres cifras significativas, ya que comienza con un número diferente de 1, 6.99 pulgadas sobre segundo, formando este ángulo con la horizontal. O sea, este ángulo de esta velocidad de C es de 52.5 grados. Bien, pues sería todo en este caso. Aquí lo que utilizamos fue velocidades relativas entre dos puntos de un mismo cuerpo rígido. Básicamente eso utilizamos. Gracias por ver el video. Sígueme en mis redes, suscríbete a mi canal. Aprueba con Inge Robert. Hasta la vista.